espera en el altar. Es trigo de nuestros campos, racimos de nuestras viñas. Es el mismo Señor el que nos convoca cada domingo para celebrar la Eucaristía y el banquete pascual de su amor. Él mismo se nos da como alimento de vida eterna, como el verdadero pan que sacia todas nuestras necesidades más profundas. Celebremos con alegría esta Eucaristía, con agradecimiento de corazón a Dios por todos los bienes que nos otorga. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, toda la comunidad de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, diciendo: Ojalá hubiéramos muertos a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces dijo el Señor a Moisés: Voy a hacer que llueva pan del cielo, que el pueblo salga a recoger cada día lo que necesita, pues quiero probar si guarda mi ley o no. He oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Diles de parte mía: por la tarde comerán carne y por la mañana se hartarán de pan, para que sepan que yo soy el Señor su Dios. Aquella misma tarde, una bandada de codornices cubrió el campamento. A la mañana siguiente había en torno a él una capa de rocío que al evaporarse dejó al suelo cubierto con una especie de polvo blanco semejante a la escarcha. Al ver esto, los israelitas se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés le dijo: este es el pan que el Señor les da por alimento. Palabra de Dios. El Señor les dio un trigo celeste. El Señor les dio un trigo celeste. Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, lo contaremos a la futura generación. Las alabanzas del Señor, su poder. El Señor les dio un trigo celeste. Dio orden a las altas nubes, abrió las compuertas del cielo, hizo llover sobre ellos maná, les dio un trigo celeste. El Señor les dio un trigo celeste, y el hombre comió pan de ángeles. Les mandó provisiones hasta la altura, los hizo entrar por las santas fronteras hasta el monte que su diestra había adquirido.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, declaro y doy testimonio en el Señor de que no deben ustedes vivir como los paganos, que proceden conforme lo vano de sus criterios. Esto no es lo que ustedes han aprendido de Cristo. Han oído hablar de Él y en Él han sido adoctrinados conforme a la verdad de Jesús. Él les ha enseñado a abandonar su antiguo modo de vivir, ese viejo yo, corrompido por deseos de placer. Dejen que el Espíritu renueve su mente y revista del nuevo yo, creado a imagen de Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaba Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús: ¿qué señal vas a realizar tú para que la veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió: yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Queridos hermanos, vamos a tener una pequeñísima clase de liturgia, porque a veces nosotros venimos a misa y no sabemos cómo se distribuyen las lecturas. Por eso caemos en la trampa de los hermanos no católicos que dicen que en la misa no se lee la Escritura. Pues la Iglesia ha diseñado las lecturas de la Escritura a lo largo de 3 años. Repitan por favor: el año A, año B y año C. Ahora bien, en el año A leemos a San Mateo, en el año B leemos a San Marcos y en el año C leemos a San Lucas. En el año B, que es nuestro año,
el Evangelio es el de Marcos. Como es bastante corto, entonces la liturgia o la iglesia introduce algunos capítulos del Evangelio de San Juan para estirar un poquito para que alcance para el año. Así lo ha distribuido, ¿verdad? Por eso es que hace 8 días empezamos a leer en este ciclo B, que es el Evangelio de San Marcos, empezamos a leer a San Juan, de tal manera que lo leímos la semana pasada, lo leemos hoy, lo leemos dentro de 8, dentro de 15 supuestamente teníamos que leerlo, pero se corta por la fiesta de la Asunción de la Virgen, y dentro de 20 vamos a terminar el discurso del pan de vila del Evangelio según San Juan, capítulo número 6. Esa es nuestra pequeña clase de liturgia. Te lo digo para que aprendamos un poquito, porque como digo, a veces venimos a misa y no sabemos absolutamente nada de cómo está distribuido la liturgia. Bueno, cerramos nuestra pequeña clase. Vamos a nuestra homilía. Hermanos, el mensaje de hoy, bueno, yo lo voy a encerrar en 2 partes. Por una parte se nos hace una exhortación, según la segunda lectura que hemos escuchado, dice: hermanos, dice, declaro y doy testimonio en el Señor de que no deben ustedes vivir como los paganos que proceden conforme a lo vano de sus criterios. Es decir, se nos hace una exhortación a no ser materialistas. Por supuesto que somos materia, pero no a ser tan materialistas, al extremo de pensar que solo existimos en este mundo y por eso nos preocupamos nada más de las cosas de este mundo, ¿verdad? Esa es la primera parte. La segunda parte, que tiene que ver también con lo mismo, es la cuestión del creer. Esa es la segunda parte. Arranquemos con nuestra homilía. Voy a utilizar, hermanos, un ejemplo. Les adelanto que voy a herir sensibilidades con el ejemplo que voy a hacer. Especialmente hoy no me van a querer, lastimosamente, los varones. De pronto se van a pelear conmigo. El ejemplo que voy a utilizar es para, como digo, para explicar un poquito a qué nos referimos cuando la iglesia hoy nos dice que no ser tan materialistas. Vea, el varón se casa y tiene esposa y tiene hijos. Y el varón, lastimosamente, en la actualidad cree que es buen esposo, viajando y nada más obteniendo materiales, dólares, para darle una buena vida a mi mujer, le voy a poner una buena casa. Y lo peor es que el hombre que tiene hijos piensa que es buen papá, viajando a saber para dónde y creyendo que solo dándole cosas a los hijos es buen papá. Así pensamos hoy ahora, porque tenemos en la cabeza: yo no tuve las cosas cuando era niño, ahora sí a mis hijos no le puede faltar nada. Esa mentalidad hace mucho daño, porque eso provoca que los hombres estén alejados de sus hogares sin darse cuenta que lo que necesitan los hijos y la esposa es la presencia suya como varón. Eso es lo que se necesita. El hijo en la apariencia quiere cosas, pero en la realidad quiere la presencia del papá. La mujer, a pesar de que a veces es exigente, que le pide cosas al marido, en el fondo lo que necesita la mujer es la presencia del varón. Y eso no lo digo sin fundamento, lo ha dicho los 2 papas recientes, especialmente el Papa Francisco y recientemente también en su momento el Papa Benedicto. El mundo anda como sin papá, porque el varón cree, como digo, que es buen papá nada más dándole un montón de cosas a los hijos. Y lo que los hijos en la apariencia quieren cosas, pero que los hijos tanto necesitan es el amor paterno, la presencia paterna. Como digo, en la apariencia los patojos podrán querer un montón de cosas, motos, bicicletas, carros, tecnología, pero en la realidad los hijos están sedientos del amor de papá. Pero ven, a lo que voy con esto es que los hombres parece que somos tan ciegos que pensamos que con lo material somos buenos papás o buenos esposos, y eso no es así. Y le digo con un texto del capítulo 19 del libro de San Mateo: el hombre que cree ser buen esposo y se aleja de la esposa por tal de ganar dinero a saber dónde, está exponiendo a su mujer al adulterio. Eso dice Jesucristo.
el hombre que abandona a su esposa la expone al adulterio. Y al mismo tiempo, agrego yo, él se expone al adulterio a donde sea que vaya. Pero lo que vamos es que somos tan materialistas que pensamos que ser buen esposo es darle una buena vida con cosas puramente materiales. Y pensamos que ser buen papá es darle un montón de cosas y traerles tecnología y traerles cosas, cuando el hijo y la esposa lo que quieren es la presencia suya. Que se entienda esto. No podemos ser ciegos ante eso. Bueno, ese solo es el ejemplo que les quiero dar para indicar lo siguiente, que tenemos que descubrir más allá de lo material. En el caso de la materia, pues bien, es necesario las cosas que necesitamos, pues una casa, un carrito si se puede, con una cosa un poquito más cómoda para vivir. Pero en la realidad, lo que tanto necesitamos es el amor, la presencia paterna de esposo o de hijo también, porque hay mucha mamá por ahí abandonada, anhelando la presencia de su hijo, y el hijo se largó y se fue. Entonces, yo sé que esto hiere, pero como dice Fernando Casanova, la iglesia te hiere con la verdad para que la mentira no te mate. Oiga eso tan importante. Yo sé que esto hiere, pero atienda a esto que dice Fernando Casanova. La verdad es la verdad y esa nos hiere, pero la mentira nos asesina, nos mata. Bueno, este ejemplo, como digo, nada más es un ejemplo, porque en el fondo lo que estaba pasando con el pueblo de Israel y por la cual murmuró, oiga lo que dice: ojalá hubiéramos muerto a mano del Señor en Egipto cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a esta gente. Y no se daban cuenta que el Señor mismo lo estaba sacando de la esclavitud. Ve, no se daba cuenta. Lo mismo pasa en el Santo Evangelio. Aquel montón de gente, los exégetas dicen que eran alrededor de 15,000 personas, andaban buscando a Jesús nada más. ¿Por qué? Porque aquí dice, comieron hasta saciarse. En el texto original dice, comieron hasta hartarse. ¿Sabe cómo nos parecemos nosotros muchas veces? Ahorita es un ejemplo un poquito chistoso. No sé, porque es como la cuestión de la enfermedad ha limitado un poquito mi conocimiento en cuanto a ustedes, pero por lo menos en mi pueblo lo conozco. En el tiempo de las posadas, por allá por el 8 o 9 de diciembre, cuando salen las posadas, qué casualidad que mucha gente que no va ni a misa, no va a la comunidad, qué casualidad que aparece en el tiempo de las posadas. ¿Y por qué? Porque hay chuchitos, hay tostadas, hay pan con pollo, hay ponche, lo que sea. La gente va por el ponche, la gente va por el pan con pollo. Ve, así somos nosotros, muy interesados. Entonces, estos que estaban buscando a Jesucristo nada más lo buscaron. ¿Por qué? Porque le dio pan. Y por eso Cristo les está reprendiendo. No trabajen por ese alimento. No es que no sea importante, no me entienda mal. No es que no sea importante. Pero uno busca a veces a Dios de manera interesada. De manera interesada, por ejemplo, en el caso mío, en una ocasión, una persona se acercó a mí, una persona se acercó a mí en aquella época de más patojo yo, porque todavía soy patojo, ¿va? Se acercó a mí y yo creyendo que por mí, porque uno es guapo, ¿va? ¿Y qué si a la hora de la verdad esa muchacha se acercó a mí porque quería que yo lo conectara con otro compañero mío, amigo mío? Entonces yo lo descubrí y a uno le cae mal ser utilizado. ¿Qué le costó decirme, mire Juanito, hágame el favor de conectarme con su amigo? Pero sentirse utilizado es feo. Así actuamos nosotros a veces, nada más pidiendo milagros al Señor. Señor, concédeme que se sane mi marido. Señor, concédeme la salud. Señor, concédeme esto y concédeme lo otro. Y a la hora de la verdad parece que no amamos al Señor. Buscamos felicidades baratas. Buscamos felicidad en el dinero, en el placer, en la droga, ese tipo de cosas. Y a la hora de la verdad, nada va a saciar nuestra hambre de plenitud que tenemos por dentro. Por eso decía San Agustín, busca lo que buscas, pero no donde lo buscas. Nosotros buscamos plenitud de vida, buscamos ser felices, buscamos también amor, paz, todo eso. Eso nada nos lo va a dar, nada. Ni siquiera un matrimonio, aunque no es que esté hablando mal del matrimonio. Lo que pasa es que a veces, como digo, somos tan materialistas que oiga la muchacha como dice, por ejemplo, la muchacha dice cuando se enamora, le dice a Gustavo Adolfo, pues tú eres la razón de mi existencia. No, un hombre no es la razón de la existencia de nadie. No quiere decir que el matrimonio no sea válido.
No, la razón de la existencia de uno solo es Cristo. Y cuando uno es feliz con Cristo, entonces uno comparte su vida con un hombre o con una mujer. Ve, eso es diferente. Si yo voy a estudiar, ¿por qué estudio yo? ¿Por qué busco una carrera universitaria, una carrera de nivel medio, lo que sea? ¿Será que solo porque esa carrera da éxito, da plata? Eso hay que pensar con eso, pero eso es muy materialista. Los cristianos, si vamos a estudiar, elegimos una carrera. Yo voy a ser doctor, yo voy a ser médico, yo voy a ser ingeniero, yo voy a ser para servir a mis hermanos. Van a necesitar de mi servicio. ¿Ve? Es diferente. Entonces, tenemos que trascender lo material y descubrir que en las cosas que se presentan en nuestra vida, Dios está actuando ahí. Tenemos que descubrir la presencia. Ese es el gran problema que pasa aquí, tanto en la primera lectura, que no descubren los israelitas la presencia de Dios en Moisés, como figura ciertamente. En el caso del evangelio de hoy, la gente nada más vio a un hombre que tenía un gran poder dar de comer, pero no descubrió a Jesús. No lo descubrió. No lo descubrió. Nosotros también, vea cómo somos. Llamamos bendición nada más cuando hay prosperidad económica. Llamamos bendición nada más cuando hay salud. Llamamos bendición nada más cuando la gente no se nos muere. Y no trascendemos eso y nunca nosotros lo logramos pensar de que también la enfermedad es una bendición. De que también la pobreza es una bendición. Incluso la mismísima muerte física se convierte en bendición. No lo digo yo, lo dice San Pablo. Para mí la vida Cristo y la muerte una ganancia. ¿Ve? Pero uno solo ve bendición si estoy bien. Yo no he escuchado en tanto tiempo que ya veo de sacerdote en diferentes parroquias, miren, no he escuchado a alguna persona que le diga a Dios, acción de gracias a Dios por la enfermedad que estoy pasando. Nadie ha dicho eso. ¿Sabe a quién he escuchado yo? A una Santa Teresita. Ella decía lo siguiente: gracias por haberme hecho pasar por el sufrimiento, le decía a Dios. ¿Ve? Pero como somos tan materialistas, uno no logra ver eso. No logra descubrir incluso a Dios mismo en el dolor, en la enfermedad. Entonces, hermanos, como por eso dice San Pablo, declaro y doy testimonio en el Señor de que no deben ustedes vivir como los paganos que proceden conforme a lo vano de su propio criterio. No seamos tan materialistas. Para terminar esta parte les voy a contar algo que les dije a los niños hace más o menos como un mes. Se los pregunto a ustedes, hermanos, ¿hay extraterrestres en el planeta Tierra, hermanos, sí o no? Se los pregunto una vez más, ¿hay extraterrestres en el planeta Tierra, sí o no? Sí. ¿Sabe quiénes son los extraterrestres? Nosotros. Porque nosotros nacimos en este mundo, pero vamos para el cielo. Ve, ahí le demuestro yo que somos muy materialistas. Nosotros somos los extraterrestres. No somos de este mundo. Repito una vez más unas palabras de Teresita, me perdonan que yo soy muy devoto a ella. Ella se sentía desterrada, dice, cuando yo llegue a mi patria, porque ahora estoy en el destierro, se refería a la tierra, ella se sentía extraterrestre, no sentía era que era de este mundo, ella se sentía que era ciudadana del cielo y hacia allá tenía su mente, hacia allá tenía su mente. Esto era tan radical en ella que un día le dijo a su mamá, siendo niña ella chiquitita de 4 o 5 años, ¿sabe qué le dijo un día a su mamá? Una cosa que uno nunca diría. Le dijo lo siguiente: mami, ¿cómo quisiera que te murieras? Suena espantoso, ¿va? Y el papá le preguntó: mija, ¿y por qué dice eso? Papi, porque ustedes me han enseñado que para ir al cielo hay que morir. ¿Ve? Tremenda fe. Pero uno no trasciende el suelo. No seamos como aquellos animalitos, ¿no? No seamos como eso, lo oyen para abajo, ¿no? Segundo punto, creer. Dice Jesucristo. Más bien preguntan los que comieron: ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios consiste en que crean en aquel que Él ha enviado. Vea, vamos a hacer una diferencia. Una cosa es creer en Jesús, otra cosa es creerle a Él. Es otra cosa. Porque creer
el diablo cree, como dice Santiago. Pero creerle, eso sí saber. Voy a reproducir también unas palabras de Monseñor Mario Molina hace 15 días. Nosotros le creemos muchas veces en las cuestiones normales de la vida. Nosotros creemos, por ejemplo, cuando vamos a hacer un préstamo, no se los aconsejo, o vamos a hacer una inversión bastante grande, uno busca asesoría, aquellos que saben de economía. Uno va a hacer una casa, uno pide consejo a alguien, uno confía en el albañil, en un ingeniero, lo que sea. Uno se le arruinó su carro, pues uno confía en el mecánico, confía, eso es fe. Uno confía en el mecánico y uno pone su propia vida en las manos del mecánico que me arregla mi carro a la hora de yo ir a la carretera. Pero a la hora de confiar, cuando digo creer en Cristo, ¿será que yo le creo lo que Él me dice a mí? ¿Cómo tengo que llevar yo mi existencia? Y a la hora de la verdad uno se da cuenta que no. Por ejemplo, en cuestión puramente moral, voy a hablar de esa manera, hacer la puntualización, en cuestiones puramente moral, la muchacha no le cree a Cristo que dice, pues, esté virgen hasta el matrimonio, no le cree. Consérvate en el matrimonio. O no le cree a Cristo cuando dice en Mateo 19, no le cree, cásate. No, se va solo así, no le cree. Cuando dice Dios en el Antiguo Testamento, Génesis capítulo 1, versículo 26, llenen la tierra, no le crean, los matrimonios no le creen a Dios, sino se operan, se inyectan, o lo que sea hacen, no le creen. Entonces creer, todos creemos, bendito Dios, pero creerle, eso sí, a ver, cada quien analice su vida, hermanos, porque Cristo nos está reclamando hoy. Él es el único pan del cielo, el que sacia nuestra sed, nuestra hambre de amor, felicidad, paz, pero solo nos va a saciar, la gente solo vive en paz cuando realmente le cree a Cristo. Solo de esa manera la gente va a vivir en paz. De lo contrario, me perdonan que soy muy recurrente en esto que digo, de lo contrario, por eso tenemos pensamiento hoy suicida. Nuestra alma no está saciada de paz, de amor, de felicidad, de todo lo que tanto anhelamos, porque le creemos al mundo, le creemos a la televisión, le creemos a la radio, le creemos a los mensajitos, le creemos a los filósofos, a los sociólogos, a eso sí le creemos, a la ciencia le creemos hoy, pero no le creemos a Cristo. Por eso estamos así, por eso nuestra mente está ofuscada, oscura, triste, acongojada, decepcionada. ¿Por qué? Porque no le creemos a Cristo. Las obras, dice Jesucristo, la obra de Dios consiste en que crean en aquel que Él ha enviado. Creamos en Cristo, creamos en Cristo. Descubramos, para terminar, descubramos a Cristo en la Eucaristía. Él es el pan. Creámosle las palabras que también nos dice Jesucristo. No que dice el Padre Juan, que dice el Padre Celio, que dice el Padre tal. No, las palabras de Cristo que se transmiten a través del sacerdote. Creámosle a Él. Solo entonces nuestra alma va a estar, como dice el Salmo, saciada. Entonces vamos a ser verdaderamente felices. Amén.